Los desastres naturales han afectado de manera simultánea a varios continentes: Asia, Europa, África y América. En pocos días, la fuerza de la naturaleza destruyó el destino de millones de personas. Sobre estos trágicos acontecimientos les contaremos a continuación en este informe. Indonesia. Las lluvias prolongadas que comenzaron el 25 de noviembre se convirtieron para la isla de Sumatra en una de las catástrofes más devastadoras de las últimas décadas. En las provincias de Aceh, Sumatra Septentrional y Sumatra Occidental resultaron afectadas más de 3 millones de personas. 570,000 se vieron obligadas a abandonar sus hogares. En solo un día, en algunas zonas cayó aproximadamente el equivalente a mes y medio de precipitaciones. Las lluvias extremas provocaron el desbordamiento de ríos, aludes torrenciales y deslizamientos de tierra que bloquearon carreteras y destruyeron puentes. Más de 27,000 viviendas resultaron dañadas, así como numerosas escuelas e infraestructuras. También quedaron destruidas tierras de cultivo y granjas. Cientos de localidades quedaron cubiertas por una gruesa capa de barro, y muchas de ellas quedaron totalmente aisladas del resto del mundo. La ayuda humanitaria se entregó a las zonas afectadas por vía aérea y en buques militares. Muchos habitantes se enfrentaron a la amenaza del hambre y, desesperados, saquearon almacenes y tiendas de alimentos. Los residentes locales cuentan que el desastre llegó de forma repentina. En cuestión de segundos, una enorme ola de agua irrumpió en las viviendas. Nunca antes había ocurrido algo así aquí. El número de fallecidos alcanzó las 78 personas y 504 siguen desaparecidas. Más de 2,600 resultaron heridas. La causa de este desastre fue el ciclón tropical Senyar, un fenómeno casi inimaginable para Sumatra. El motivo es que la isla se encuentra en la zona ecuatorial, donde los ciclones no se forman. La influencia de la rotación terrestre es demasiado débil, y la tormenta simplemente no puede girarse. Hasta hace poco se conocía solo un caso similar, el ciclón Bamei en el año 2001, considerado un acontecimiento que podía repetirse únicamente después de cientos de años. Por eso el ciclón tropical Senyar fue totalmente inesperado tanto para los especialistas como para los habitantes locales. Grecia. Desde el 26 de noviembre y durante 4 días, Grecia estuvo bajo el impacto de la tormenta Adel. El epicentro del mal tiempo fue la zona montañosa de Tsumerka, donde en noviembre cayó casi 2/3 de la precipitación anual, y la tormenta, añadiendo más de 200 milímetros en solo 4 días, agravó bruscamente la situación en la región. En Tsumerka se produjeron al menos 6 grandes deslizamientos de tierra. La aldea de Agnanta, en la región de Epiro, fue especialmente afectada. Varias casas quedaron literalmente suspendidas en el aire, y en la aldea de Dodoni, debido a lluvias extremas que no cesaron durante 10 días consecutivos, se produjo un hundimiento masivo del terreno en la carretera, bloqueando completamente el tráfico. El puente Tres Ríos, en la región de Tesalia, se partió bajo la presión del agua, y sus fragmentos fueron arrastrados por la fuerte corriente del río. El 27 de noviembre, un tornado intenso golpeó la aldea costera de Finikús, en la península del Peloponeso. Aunque duró solo unos minutos, dañó tiendas, complejos hoteleros y viviendas. La caída de árboles y postes de electricidad dejó a la aldea completamente sin suministro eléctrico. La tormenta también causó importantes daños a los olivares y a la cosecha de cítricos. El 28 de noviembre, en la ciudad de Mitilene, en la isla de Lesbos, cayó un fuerte granizo que provocó obstrucciones en el sistema de alcantarillado e inundó calles y comercios. La tormenta Adel desencadenó graves problemas en la isla de Tasos. Las violentas corrientes provocaron deslizamientos de tierra, dañaron carreteras e inundaron las plantas bajas de los edificios en la aldea de Potamia. El alcalde de la isla calificó los daños como extensos y graves, subrayando que el volumen de agua fue sin precedentes. En Atenas, el río Kifisos se desbordó. El tráfico en la ciudad se vio afectado y las personas necesitaron vehículos especiales para poder cruzar la calle. Estas lluvias, aunque causaron inundaciones, no salvaron a la región de la sequía. Los embalses siguen en niveles récord mínimos. El motivo es que el suelo seco casi no absorbe la lluvia. El agua fluye rápidamente hacia los ríos y el mar, sin reponer las reservas.
Serbia. El 28 de noviembre, en la ciudad de Kragujevac, se derrumbaron 36 metros de un muro de contención y un tramo de una nueva carretera de acceso que aún no había sido puesta en servicio. En el momento del colapso no había nadie en el lugar, lo que permitió evitar víctimas. En los días siguientes, la situación no se estabilizó. El deslizamiento del terreno y la destrucción del pavimento continuaron durante varios días. El deslizamiento se aproximó peligrosamente a las paredes del Centro de Excelencia, uno de los objetos científicos más importantes de Serbia. Las autoridades relacionaron directamente el incidente con las lluvias prolongadas, que aumentaron la humedad del suelo y redujeron su estabilidad. Estados Unidos. El 29 de noviembre, cuando la mayoría de los estadounidenses regresaban de las celebraciones del Día de Acción de Gracias, un potente temporal invernal golpeó el centro del país. Una enorme franja de nubes se extendió desde el Golfo de México hasta Canadá. Más de 25 millones de personas recibieron alertas por el mal tiempo inminente. En el medio oeste caía una densa nevada, mientras que en el sur se desataban fuertes tormentas eléctricas. En la ciudad de Des Moines, estado de Iowa, en un solo día cayeron alrededor de 21 centímetros de nieve, un récord para noviembre. En el aeropuerto ocurrió un incidente. Un avión de Delta Airlines, al girar, se salió de la pista debido al hielo acumulado. El aeropuerto tuvo que cerrar durante varias horas, y los pasajeros se vieron obligados a permanecer en el interior del avión todo ese tiempo. En el estado de Indiana, en la autopista I-70, 45 vehículos chocaron casi simultáneamente, bloqueando completamente el tráfico. Y en Illinois, un autobús escolar se salió de la carretera y chocó contra un poste eléctrico. Un niño fue hospitalizado. Para la mañana del 30 de noviembre, las nevadas habían batido nuevos récords en varios estados. En algunos lugares se acumularon hasta 38 centímetros de nieve. El temporal paralizó el tráfico aéreo en todo el país. Se cancelaron más de 2.700 vuelos. La mayoría de ellos ocurrieron en los aeropuertos de Chicago, después de que una repentina ventisca redujera la visibilidad casi a cero en cuestión de minutos. Argelia. A finales de noviembre, las provincias del norte de Argelia se enfrentaron a una nevada anómala que se observó desde la mañana del día 27, especialmente en las zonas situadas por encima de los 1000 metros de altitud. Las 6 provincias más afectadas fueron aquellas en las que se produjo un grave colapso del transporte. En las zonas montañosas se cerraron parcialmente más de 16 carreteras nacionales y provinciales. En la provincia de Borj bu Arrelich, en algunos lugares las carreteras quedaron cubiertas por una capa de nieve de 20 centímetros, lo que hizo que el tráfico fuera prácticamente imposible. Y eso teniendo en cuenta que, por término medio, la nieve aquí cae una vez cada 5 años. En Jafra fueron rescatadas 13 personas que habían quedado atrapadas por la nieve. Y en el distrito de Medjana se extrajeron de la nieve 6 automóviles y un camión, en los que se encontraban 10 personas. Para limpiar las carreteras, se movilizó no solo a los servicios municipales, sino también a los equipos de protección civil y a la Gendarmería Nacional, que trabajaron en condiciones de nevada persistente y mala visibilidad. El análisis de los datos climáticos muestra que una capa de nieve de tal altura a finales de noviembre es un fenómeno sin precedentes para esta región. Isla de Tahití. El 26 de noviembre, a primera hora de la mañana, en la aldea de Afahiti, en la isla de Tahití, tras una semana de lluvias torrenciales, se produjo un gran deslizamiento de tierra. Una masa de terreno de unos 30 metros de altura se desprendió de la ladera, destruyendo por completo una vivienda y dañando gravemente otra. Pocas horas después del inicio de la operación de rescate, esta tuvo que suspenderse debido a un nuevo derrumbe de tierra en el mismo lugar. Como resultado de la catástrofe murieron 8 personas, entre ellas una niña de 3 años. Los residentes de decenas de casas cercanas fueron evacuados. El 28 de noviembre se registraron nuevos movimientos del terreno, lo que confirmó la persistente inestabilidad de la ladera.
Sri Lanka. El 28 de noviembre, el ciclón tropical Ditwa golpeó la costa oriental de Sri Lanka, llevando consigo lluvias torrenciales y vientos destructivos. El desastre afectó a todo el país. Las provincias más perjudicadas fueron la central, la noroeste y Uva. Ríos y embalses se desbordaron, inundando ciudades, aldeas y tierras agrícolas. Debido a los deslizamientos de tierra y a las inundaciones, se cerraron carreteras en todo el país, se detuvo el tráfico ferroviario y se clausuraron instituciones gubernamentales y escuelas. Tras el colapso de líneas eléctricas y la inundación de plantas de tratamiento de agua, un tercio de la población quedó sin electricidad, internet ni suministro de agua. El presidente calificó este desastre natural como la catástrofe más grave en la historia del país insular. También sufrió graves daños la ciudad de Colombo, capital comercial de Sri Lanka. La velocidad con la que subía el nivel del agua sorprendió a los habitantes, acostumbrados a las inundaciones estacionales. Según ellos, esta vez el avance del agua fue mucho más rápido y extenso de lo habitual. Durante la noche, todo parecía tranquilo, pero a la mañana siguiente, el agua ya había invadido las casas, obligando a las personas a buscar refugio en los pisos superiores y en los tejados. Una residente de la parte central del país contó que alrededor de 15 casas de su zona quedaron sepultadas bajo rocas y lodo. Ninguno de los habitantes sobrevivió. El 29 de noviembre, en la ciudad de Kurunegala, quedó inundado un asilo de ancianos. 11 personas mayores fallecieron. La magnitud del desastre en el país es abrumadora. Casi 800 viviendas fueron destruidas por completo y más de 31.000 resultaron dañadas. Se destruyeron 10 puentes y más de 200 carreteras siguen intransitables. Más de 1,5 millones de personas resultaron afectadas en toda la isla. Más de 230.000 tuvieron que abandonar sus hogares y trasladarse a refugios temporales. El número de fallecidos llegó a 465 personas y otras 366 siguen desaparecidas. La cifra de víctimas podría aumentar considerablemente, ya que todavía no es posible acceder a muchas de las zonas afectadas. Perú. Landslide in Peru's Amazonian region has sunk 2 boats, leaving at least about 13 people dead, 20 others injured. A primeras horas del 1 de diciembre, en el remoto puerto de Iparia, en la Amazonía peruana, se produjo un deslizamiento de tierra mortal. Como consecuencia de la erosión de la orilla del río, una enorme masa de tierra cayó sobre 2 embarcaciones atracadas. Una de ellas estaba vacía y se hundió de inmediato. La otra, en la que había alrededor de 100 pasajeros, sufrió graves daños. Según los testigos, la tragedia ocurrió cuando muchos ya estaban desembarcando, lo que agravó aún más las consecuencias. La Marina y la policía realizaron labores de búsqueda de supervivientes desde barcos y desde el aire. En el momento del accidente, había niebla matinal, y la fuerte corriente del río, los remolinos y los restos flotantes complicaban aún más la operación de rescate. Lamentablemente, al menos 13 personas, incluidos 4 niños, fallecieron. 57 permanecen desaparecidas. Todos estos acontecimientos, en distintos países y en diferentes continentes, a primera vista parecen tragedias independientes, pero si miramos más profundamente, encontramos un vínculo común entre ellos. El agua, la sobresaturación del suelo y la pérdida de estabilidad de la tierra desencadenan cada vez más un mismo mecanismo destructivo, los deslizamientos de tierra. Este fenómeno no es el tema más popular en los medios, a diferencia de los terremotos o los huracanes. Sin embargo, los deslizamientos se están convirtiendo cada vez con mayor frecuencia en el último eslabón de la cadena de catástrofes meteorológicas. Toman a la gente por sorpresa. Estas masas de tierra cubren carreteras, edificios y poblaciones enteras. Pero lo más terrible es que, bajo toneladas de terreno, quedan sepultadas para siempre cientos y a veces miles de personas. En los últimos años, las estadísticas resultan especialmente alarmantes. Ya a finales de agosto de 2025, el número de deslizamientos mortales superó notablemente los valores medios a largo plazo y se acercó al récord de 2024. Ese año se registraron 766 derrumbes de tierra, que se cobraron casi 5.000 vidas. Hoy, los deslizamientos rara vez parecen una anomalía natural aislada. Cada vez más, se perciben como una consecuencia lógica. Los principales desencadenantes naturales, precipitaciones anómalas y terremotos, están aumentando de forma exponencial.
Esto significa que el crecimiento del número de deslizamientos en un futuro próximo será abrupto y su geografía se ampliará significativamente. La paradoja es que la mayoría de los especialistas lo comprenden y lo observan, pero simplemente se limitan a llevar estadísticas para salvar la enorme cantidad de vidas que pueden arrebatar las catástrofes naturales que se están intensificando rápidamente. El problema debe abordarse de manera integral. Cada vez más personas lo entienden y empiezan a actuar. Hacen preguntas a los científicos, recurren a las autoridades, participan en la ayuda a los afectados por los desastres y prestan atención a la preparación de los servicios de emergencia. Cuando las autoridades ven que la población muestra un interés activo por el problema y exige protección para sus vidas, dejan de permanecer pasivas y empiezan a buscar soluciones. El significado es sencillo. La postura activa de cada persona realmente cambia la situación.